Hay algo que muy pocos hombres saben explicar, pero todos sienten cuando una mujer entra en un lugar sin necesidad de demostrar nada. No es solo belleza, no es maquillaje, no es la ropa, es dignidad. Es esa energía silenciosa de una mujer que dejó de perseguir amor, dejó de mendigar atención y dejó de traicionarse para ser elegida. Y escucha esto con atención, porque aquí comienza la diferencia entre una mujer herida y una mujer poderosa. La mujer herida corre detrás de validación. La mujer con dignidad camina con la tranquilidad de quien ya entendió su valor. El problema es que vivimos en un mundo que le enseñó a muchas mujeres a competir por migajas emocionales, a creer que amar significa soportar, a pensar que insistir demuestra valor. Y en ese intento desesperado por no perder a alguien, terminaron perdiéndose a sí mismas. Pero hay un momento en la vida donde una mujer despierta, un momento donde deja de rogar claridad donde solo hay confusión, donde deja de justificar silencios, indiferencia y medias verdades. Y cuando eso sucede, algo cambia completamente en su energía. Porque una mujer que conserva su dignidad ya no necesita controlar, perseguir ni convencer. Su sola presencia empieza a imponer respeto. Y aquí está el secreto que cambia todo. El verdadero magnetismo femenino no nace de llamar la atención, nace de no abandonar tu paz para conservarla. Porque una mujer que se respeta distinto, ama distinto, habla distinto y se retira distinto, se vuelve inolvidable. Y el mundo entero cambia la manera de tratarla cuando ella finalmente entiende que su valor nunca estuvo en discusión. Hay un momento en la vida de una mujer donde el cansancio emocional deja de venir por falta de amor y empieza a venir por el esfuerzo constante de intentar sostener algo que ya no fluye. Y ese momento es peligroso, porque muchas veces, sin darse cuenta, comienza a mendigar lo que debería recibir naturalmente: atención, claridad, presencia, reciprocidad. Empieza a explicar demasiado lo que siente, empieza a justificar silencios ajenos, empieza a perseguir señales mínimas como si fueran pruebas de amor. Y poco a poco, en ese intento desesperado por no perder a alguien, termina perdiendo partes de sí misma. Yo aprendí algo observando muchas historias humanas, incluso las mías. Nadie pierde dignidad de un día para otro. La pierde lentamente cada vez que insiste donde solo recibe dudas. Cada vez que ruega claridad donde solo hay confusión. Cada vez que acepta migajas emocionales por miedo a quedarse sola. Y el problema es que el miedo a la soledad hace que muchas personas soporten relaciones que ya les están rompiendo el alma en silencio. Pero escucha esto con atención. El amor sano no necesita persecución constante para existir. Cuando alguien realmente quiere estar contigo, sus acciones generan tranquilidad, no ansiedad permanente. No tienes que convertirte en detective emocional para entender lo que siente. No tienes que sobreexplicar tu valor para que alguien decida respetarte. Porque quien realmente ve tu esencia no necesita ser convencido todos los días. La dignidad nace exactamente en el instante en que una mujer comprende que su valor no aumenta porque alguien la elija, ni disminuye porque alguien se vaya. Y cuando entiendes eso, tu energía cambia completamente. Ya no persigues mensajes ambiguos. Ya no revisas silencios buscando significados ocultos. Ya no conviertes la indiferencia en esperanza. Empiezas a elegir reciprocidad antes que dependencia emocional. Y esto no significa volverte fría. Significa volverte consciente. Significa entender que el amor no debería costarte tu estabilidad emocional. Que no puedes construir paz insistiendo donde constantemente te generan inseguridad. Porque hay relaciones que no terminan contigo de golpe, terminan desgastándote lentamente hasta que olvidas cómo se sentía vivir tranquila. Por eso uno de los actos más poderosos de amor propio es aprender a retirarte cuando no hay claridad.
no desde el orgullo, no desde la venganza, sino desde el respeto hacia ti misma. Porque quedarte donde constantemente tienes que rogar atención termina destruyendo tu autoestima silenciosamente. Recuerdo conversaciones con personas que me decían, tal vez si hago más, si doy más, si explico mejor lo que siento, entonces me van a valorar. Pero el amor real no nace de convencer. El amor sano nace de conexión mutua, de coherencia, de presencia emocional genuina. Y cuando finalmente una mujer deja de perseguir lo que no la elige con claridad, algo poderoso ocurre. Recupera su centro, recupera su paz, recupera la fuerza emocional que había entregado tratando de sostener lo insostenible. Porque al final, quien conoce su valor entiende una verdad que transforma la vida. Amor sin respeto nunca será suficiente. Hay una fuerza que muy pocas personas logran dominar. Y no tiene nada que ver con controlar a otros, tiene que ver con controlarse a uno mismo en medio del caos emocional. Porque cualquiera puede reaccionar desde la rabia, desde la desesperación o desde la herida, pero mantenerse serena cuando algo duele, eso requiere verdadero poder interior. Muchas mujeres crecieron creyendo que para ser escuchadas debían explotar, levantar la voz, perseguir respuestas o demostrar su dolor con intensidad. Y entiendo de dónde viene eso, porque cuando el corazón se siente ignorado, busca cualquier manera de ser visto. Pero con el tiempo descubres algo profundamente importante. El caos emocional no recupera tu valor, lo entrega. Cada vez que reaccionas impulsivamente, cada vez que permites que la ansiedad controle tus palabras, terminas cediendo el control de tu paz a las circunstancias y a las acciones de otros. La serenidad, en cambio, tiene un impacto completamente distinto. Porque una mujer que sabe mantenerse en calma en medio de la tensión transmite algo que las palabras no pueden explicar fácilmente: estabilidad interna. Y la estabilidad emocional confronta más que cualquier discusión, porque el ego sabe defenderse del ataque, pero no sabe cómo reaccionar frente a alguien que no pierde el control. Recuerdo momentos en mi vida donde entendí esto de manera dolorosa, situaciones donde responder desde la emoción me hizo decir cosas que no representaban realmente quién era. Y aprendí que muchas veces no era el problema lo que destruía la relación, sino la forma impulsiva en que reaccionábamos frente al problema. Porque cuando hablas desde el enojo, no estás comunicando, estás descargando heridas. Por eso una mujer fuerte no necesita explotar para demostrar lo que siente. No necesita convertir cada decepción en una batalla emocional. Su fuerza está en la claridad con la que expresa sus límites y en la calma con la que protege su dignidad. Porque quien domina sus emociones deja de ser esclavo de ellas. La estrategia entonces no es reprimir lo que sientes, es aprender a procesarlo antes de expresarlo. Respirar antes de reaccionar cambia conversaciones enteras, te permite salir del impulso y volver a tu centro. Y cuando vuelves a tu centro ya no respondes desde la herida, respondes desde la conciencia. También significa aprender que no todo merece una discusión eterna. Algunas heridas no necesitan gritos, necesitan distancia. Algunas personas no necesitan explicaciones, necesitan límites silenciosos. Y algunas conversaciones solo existen para destruir tu tranquilidad si decides quedarte dentro de ellas. Hablar desde claridad y no desde enojo es un acto profundo de madurez emocional. Porque la claridad construye mientras la desesperación desgasta. Y guardar silencio cuando el silencio protege tu paz no es debilidad, es inteligencia emocional. La mujer con dignidad entiende que perder el control nunca le devolverá el amor que merece. Por eso elige conservar algo mucho más valioso: su estabilidad interior. Porque al final la verdadera fuerza no está en reaccionar con más intensidad, está en conservar la calma cuando todo intenta romperla. Hay una verdad que muchas personas aprenden tarde.
a veces demasiado tarde. No son las palabras las que definen tu dignidad, son los límites que eres capaz de sostener cuando esas palabras son desafiadas. Porque cualquiera puede decir, esto no me gusta. Cualquiera puede expresar lo que duele, cualquiera puede advertir lo que no quiere. Pero muy pocos tienen la fuerza emocional de actuar en coherencia con lo que dicen. Y ahí es donde realmente se revela el valor de una persona. Una mujer con dignidad no es la que más explica sus límites, es la que menos necesita repetirlos. Porque ha entendido algo fundamental: un límite que se repite sin consecuencias deja de ser un límite y se convierte en una sugerencia. Y cuando tus límites se vuelven sugerencias, tu valor empieza a diluirse en la dinámica de la relación. He visto muchas personas quedarse atrapadas en ciclos emocionales donde dicen, esto no lo voy a permitir otra vez, pero lo permiten de nuevo. Y cada vez que eso sucede, no solo se rompe la promesa hacia el otro, también se rompe la confianza hacia sí mismas. Porque el problema no es solo lo que otros hacen contigo, es lo que tú permites que se repita. Los límites no alejan al amor sano. Eso es un mito que el miedo inventa para justificar la falta de decisión. El amor sano no se siente amenazado por la claridad, ni por el respeto, ni por la coherencia. Al contrario, el amor sano se fortalece en un entorno donde hay estructura emocional. Los límites no espantan al amor correcto, filtran al amor que quería comodidad sin responsabilidad. Una mujer que se respeta deja de negociar su paz. Y eso cambia todo. Deja de justificar lo que constantemente la hiere. Deja de explicar por qué algo le duele cuando ya lo ha expresado varias veces. Porque llega un punto donde la explicación deja de ser necesaria y la acción se vuelve el único lenguaje válido. La estrategia aquí no es confrontar con agresividad, es sostener con coherencia. No repitas límites eternamente, porque la repetición sin acción desgasta tu autoridad emocional. Reduce el acceso donde no existe respeto, porque el acceso sin respeto siempre termina erosionando la autoestima. Y no justifiques decisiones que protegen tu paz, porque no tienes que pedir permiso para cuidarte. Haz que tus acciones respalden tus palabras. Esa es la verdadera coherencia emocional. No lo que dices cuando estás molesta, sino lo que sostienes cuando la emoción se calma. Porque la dignidad no vive en la intensidad del momento, vive en la consistencia del comportamiento. Y cuando una mujer aprende esto, deja de ser una persona que pide respeto y se convierte en alguien que lo irradia sin esfuerzo. Hay una transformación silenciosa que ocurre en la vida de una mujer cuando deja de hacer del amor el centro de su existencia y comienza a hacer de su vida el centro de su amor. Y esa diferencia, aunque parece sutil, lo cambia absolutamente todo. Porque cuando una mujer vive únicamente esperando ser elegida, su energía se contrae. Empieza a medir su valor a través de la atención que recibe, a interpretar su día según la respuesta de alguien más, a organizar sus emociones alrededor de señales externas. Y en ese estado, sin darse cuenta, comienza a depender de lo que no puede controlar. Pero cuando una mujer se conecta con su propósito, algo profundamente poderoso ocurre. Su energía deja de ser necesidad y se convierte en dirección. Y la dirección tiene un magnetismo natural que no necesita perseguir nada para atraerlo todo. He observado algo constante en la vida. Las personas más atractivas emocionalmente no son las que están buscando amor desesperadamente, sino las que están tan inmersas en su propia construcción interna que el amor se convierte en una consecuencia, no en una necesidad, porque la plenitud no persigue, la plenitud vibra. Una mujer magnética no abandona su esencia por encajar en la vida de alguien más. No deja sus sueños en pausa por una relación, no desaparece de sí misma para ser aceptada, al contrario, se expande, crece, evoluciona. Se convierte en alguien que tiene una vida tan rica internamente que nadie llega a completarla sino a complementarla. Y aquí es donde cambia la psicología emocional de todo. Cuando dejas de vivir para ser elegida, empiezas a ser naturalmente elegida.
no porque estés buscando validación, sino porque estás emitiendo dirección, seguridad y propósito. La estrategia es clara, pero requiere decisión interna. Construir identidad fuera de las relaciones significa trabajar en tus metas personales sin aplazarlas por nadie. Significa mantener amistades, proyectos y espacios que son tuyos, no compartidos ni condicionados por una relación. Significa invertir en tu crecimiento mental y emocional como una prioridad, no como un lujo. Y sobre todo significa aprender algo fundamental. Tu felicidad no puede depender de una sola persona. Porque cuando tu felicidad depende de alguien más, entregas tu estabilidad emocional a variables que no puedes controlar. He visto mujeres transformar completamente su energía cuando recuperan su centro. Empiezan a caminar diferente, a hablar diferente, a elegir diferente. No porque se hayan vuelto frías, sino porque han dejado de vivir desde la carencia. Y en ese momento algo inevitable sucede. El mundo empieza a responder distinto. No porque cambie el mundo primero, sino porque cambió la mujer primero. Porque al final el magnetismo más poderoso no es el que persigue amor, es el que vive tan pleno que el amor no tiene más opción que acercarse. Hay un nivel de madurez emocional que no se alcanza cuando aprendes a hablar más, sino cuando aprendes a no reaccionar a todo lo que intenta sacarte de tu centro. Porque la mayoría de las personas cree que el poder está en responder, en aclarar, en defenderse, en explicar, pero con el tiempo descubres algo mucho más profundo. No todo merece una respuesta y no toda respuesta merece tu energía. Una mujer con dignidad no vive en el intento constante de convencer a otros de su valor. Porque entiende algo esencial. Si tienes que explicarle continuamente a alguien quién eres, probablemente estás en un espacio donde tu esencia no está siendo reconocida, sino cuestionada. Y vivir en ese lugar desgasta más la identidad que cualquier conflicto externo. He visto personas perder su paz por querer responder cada provocación, cada comentario, cada insinuación, cada malentendido, y en ese intento de ser comprendidas por todos, terminan perdiéndose a sí mismas. Porque cuando tu energía está dirigida a reaccionar constantemente, dejas de dirigirla hacia construirte. El silencio inteligente no es ausencia de carácter, es exceso de conciencia. Es entender que hay conversaciones que no elevan, solo desgastan, que hay discusiones que no buscan entendimiento, buscan provocación, y entrar en ellas es salir de tu centro emocional. La estrategia aquí es profundamente liberadora, elegir paz emocional sobre la necesidad de validación. Y eso empieza con decisiones concretas, no responder a toda provocación. No entrar en cada juego emocional que intenta alterarte, porque cada reacción impulsiva es una pequeña pérdida de control interno. También implica algo más difícil, retirarte de conversaciones destructivas sin necesidad de justificarte, porque no todo merece una explicación extensa. A veces la salida más digna es simplemente no quedarse donde tu paz se rompe constantemente. Y algo muy importante, dejar de usar indirectas o mensajes encubiertos buscando reacción. Porque cuando empiezas a vivir para provocar una respuesta en alguien más, dejas de vivir para ti misma. Y eso lentamente erosiona tu estabilidad emocional. Permite que tus acciones hablen por ti, porque la coherencia silenciosa tiene más impacto que cualquier discurso emocional. Las palabras pueden ser ignoradas, pero la consistencia no. Yo he visto algo muy claro en la vida. Las personas que más paz transmiten no son las que más explican, sino las que menos necesitan explicarse. Y esa paz no viene de la indiferencia, viene de la claridad interna. Porque al final el verdadero poder no está en responder a todo, está en saber cuándo el silencio es la respuesta más poderosa. Hay momentos en la vida de una mujer donde el dolor no es solo una experiencia emocional, es una prueba de identidad.
Porque lo que realmente duele no es solo lo que ocurrió, sino lo que eso intenta hacerte creer sobre ti misma. Y ahí es donde se define el destino, no en lo que te pasa, sino en lo que decides convertirte después de lo que te pasa. El dolor tiene dos caminos muy claros. Puede convertirse en resentimiento o puede convertirse en evolución. Y la diferencia entre ambos no está en la intensidad de la herida, sino en la conciencia con la que la enfrentas. Porque el resentimiento te mantiene conectada a lo que te rompió, mientras que la evolución te reconecta con lo que estás destinada a construir. He visto mujeres que después de ser subestimadas, traicionadas o emocionalmente desgastadas, tomaron una decisión silenciosa pero poderosa. No quedarse viviendo dentro del dolor, sino transformarlo en disciplina. Y esa decisión cambió completamente su vida. No porque el pasado desapareciera, sino porque dejó de gobernarlas. Una mujer con dignidad no usa el dolor como excusa para volverse amargada. No lo convierte en identidad, no lo convierte en venganza, no lo convierte en arma. Lo convierte en impulso, porque entiende algo esencial. Lo que no se transforma, se repite. Y lo que se repite sin conciencia termina destruyendo lentamente la paz interna. La evolución silenciosa es una de las formas más poderosas de reconstrucción personal, porque no necesita demostrar nada a nadie, no necesita aprobación externa, no necesita reconocimiento inmediato. Simplemente ocurre día a día en la disciplina que nadie ve, pero que lo cambia todo. La estrategia aquí no es ignorar el dolor, es dirigirlo. Es tomar esa energía emocional que nace de la herida y convertirla en acción consciente. Cuidar tu cuerpo, porque el cuerpo guarda lo que la mente no procesa. Cuidar tu mente, porque la mente puede ser el lugar donde el dolor se convierte en narrativa o en liberación. Aprender nuevas habilidades, porque cada nueva capacidad es una forma de recuperar poder personal. Y sobre todo, usar cada caída como información, no como sentencia, porque caer no define tu valor, pero levantarte define tu carácter. Y ahí es donde la dignidad se fortalece, no en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformarlo sin perderte. He visto algo constante en la vida: las personas que más crecen no son las que más evitan el dolor, sino las que más lo transforman. Las que deciden no quedarse atrapadas en lo que pasó, sino usarlo como punto de reconstrucción, porque al final el dolor puede romperte o puede convertirse en el punto exacto donde decides evolucionar. Hay una confusión muy peligrosa que muchas personas normalizan sin darse cuenta, y es creer que la intensidad emocional es sinónimo de amor, que si algo duele mucho, significa que es profundo, que si algo genera ansiedad constante, significa que es importante, que si una relación te desestabiliza emocionalmente, significa que hay pasión. Pero con el tiempo la vida te enseña una verdad mucho más madura. Lo que te rompe constantemente no es amor, es confusión emocional. El amor sano no te mantiene en un estado permanente de incertidumbre, no te hace dudar de ti mismo todos los días, no te obliga a analizar cada palabra, cada silencio, cada distancia emocional como si estuvieras resolviendo un enigma. El amor sano, aunque tenga desafíos, aunque tenga momentos difíciles, te da algo que es profundamente valioso: claridad interna, te da paz, te da estabilidad emocional. Te da la sensación de que incluso en medio de los problemas no estás perdiéndote a ti mismo. He visto muchas personas quedarse atrapadas en relaciones donde la intensidad era tan fuerte que confundían el caos con conexión. Y lo más peligroso del caos emocional es que puede volverse adictivo. Porque el cerebro humano se acostumbra a la montaña rusa emocional y empieza a interpretar la inestabilidad como algo normal, pero la normalización del caos no lo convierte en amor, lo convierte en dependencia. Una mujer con dignidad aprende a observar algo más importante que las palabras o las promesas. Observa cómo se siente después de ciertas conexiones, porque el cuerpo emocional no miente.
Si una relación te deja constantemente ansiosa, confundida, insegura o emocionalmente drenada, eso no es crecimiento emocional, es desgaste interno. La estrategia aquí es fundamental: elegir tranquilidad sobre caos emocional. Y esto no significa buscar relaciones perfectas o libres de conflictos, sino aprender a diferenciar entre lo que construye tu paz y lo que la destruye lentamente. Porque hay conexiones que no explotan de un día para otro, pero erosionan tu estabilidad con el tiempo. Aprender a no normalizar la manipulación emocional es esencial. Porque muchas veces el desgaste no viene de un solo evento, sino de pequeños ciclos de confusión, promesas inconsistentes y momentos de atención intermitente que mantienen tu mente atrapada en la expectativa. Y esa expectativa constante es lo que agota tu energía emocional. También es necesario aprender a identificar relaciones drenantes. Relaciones donde siempre estás explicando, justificando o esperando algo que nunca llega con coherencia. Relaciones donde la paz es intermitente y la ansiedad es constante. Porque el amor no debería sentirse como un estado permanente de alerta. Y sobre todo, elegir vínculos que te den calma y claridad. Porque la calma no es aburrimiento, es estabilidad. Y la claridad no es frialdad, es salud emocional. Una mujer con dignidad no se deja seducir únicamente por la intensidad del momento, sino por la estabilidad del proceso. He visto algo muy claro en la vida. Las relaciones que realmente construyen no son las que más te alteran emocionalmente, sino las que te permiten ser tú misma sin perder la paz. Porque al final, el amor verdadero no se mide por cuánto te consume, sino por cuánto te permite ser tú en paz. Hay una libertad emocional que muchas mujeres descubren solo cuando dejan de competir por atención. Porque competir por atención no siempre se ve como competencia directa. A veces se disfraza de esfuerzo excesivo, de sobreexplicación, de intentar ser suficiente, de intentar ser elegida en medio de la incertidumbre. Pero en el fondo esa dinámica nace de una sola raíz: la inseguridad de creer que el amor debe ganarse compitiendo. Una mujer con dignidad entiende algo profundamente liberador. No tiene que competir por un lugar donde su valor ya debería ser evidente. No tiene que luchar por ser vista donde su esencia no es reconocida. Porque cuando el amor es sano, no te pone a competir con otras personas ni contigo misma. El amor sano es claridad, no rivalidad emocional. He visto cómo muchas personas se desgastan emocionalmente tratando de ser la opción, en lugar de entender que no deberían estar en un espacio donde tienen que competir por ser elegidas. Y esa competencia constante genera una herida silenciosa, la de sentir que nunca es suficiente, que siempre hay algo que mejorar para ser aceptada, que siempre hay alguien más que podría reemplazarte. Y esa sensación, con el tiempo, destruye la autoestima desde adentro. La dignidad femenina comienza a fortalecerse cuando una mujer deja de medir su valor en comparación con otras mujeres, porque la comparación constante es una trampa emocional que nunca termina. Siempre habrá alguien más bonita, más segura, más expresiva o más distante, pero la verdadera identidad no se construye en comparación, se construye en conciencia. Una mujer que se respeta deja de entrar en dinámicas donde tiene que competir por atención inconsistente, porque entiende que la atención intermitente no es amor, es incertidumbre emocional. Y la incertidumbre no es un terreno donde florece la autoestima, es un terreno donde se desgasta. La estrategia aquí es volver al centro, fortalecer la autoestima desde la identidad propia. No desde la validación externa, no desde la mirada de otros, sino desde una comprensión profunda de quién eres cuando nadie te está observando, porque ese es el único valor que no depende de nadie más. Eso implica dejar de luchar por atención que no es estable. Implica dejar de compararte con otras mujeres, porque cada comparación es una forma silenciosa de desconectarte de ti misma. Implica reconocer tu valor sin necesidad de aprobación externa constante. Y eso no es arrogancia, es madurez emocional.
También implica rodearte de personas que respeten tu esencia sin que tengas que explicarla constantemente. Personas que no te obliguen a competir, sino que reconozcan tu valor sin condiciones. He visto algo muy claro. Cuando una mujer deja de competir por atención, su energía cambia por completo. Ya no se siente ansiosa por ser elegida, porque entiende que su valor no depende de ser elegida por alguien confundido, porque al final una reina no se desgasta compitiendo, simplemente se aleja donde no es reconocida. Hay decisiones en la vida que no se sienten heroicas en el momento en que las tomas. Al contrario, muchas veces se sienten como una pérdida, como un vacío, como una ruptura interna. Y sin embargo, con el tiempo descubres que esas decisiones eran exactamente lo que te estaba devolviendo a ti misma. Porque el verdadero amor propio no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Elegirte a ti misma cuando duele es una de las formas más puras de dignidad. Porque no se trata de abandonar por impulso, ni de huir por orgullo, ni de reaccionar desde la herida. Se trata de algo mucho más profundo. Reconocer que aferrarte a algo que constantemente te rompe también es una forma de abandono hacia ti misma. He visto muchas personas quedarse en lugares donde su corazón ya no estaba en paz, solo por miedo a la soledad. Y ese miedo es poderoso, porque convence a la mente de que cualquier compañía es mejor que ninguna compañía. Pero con el tiempo descubres que la soledad no es el problema es perderte a ti mismo dentro de una relación. La verdadera dignidad aparece en ese punto exacto donde tienes que decidir entre lo que sientes y lo que necesitas para sobrevivir emocionalmente. Y muchas veces lo que sientes te ata, pero lo que necesitas te libera. Y tomar esa decisión puede romperte internamente, porque estás soltando no solo a una persona, sino una expectativa, una historia, una ilusión. Pero algo importante ocurre después de ese quiebre. Empiezas a reconstruirte desde un lugar más honesto contigo misma. Porque soltar no es perder, es dejar de cargar lo que ya no te pertenece emocionalmente. Es recuperar energía que habías invertido en sostener lo insostenible. La estrategia aquí no es actuar desde el impulso, sino desde la conciencia. Priorizar la paz emocional sobre el apego emocional. Y eso significa aprender a cerrar ciclos sin odio, porque el odio te mantiene conectado a lo que te hirió. Significa no regresar por miedo a la soledad, porque regresar por miedo nunca te lleva a amor, te lleva a repetición. Significa confiar en que soltar también es crecimiento, aunque al principio no lo entiendas completamente. Y sobre todo, recordar algo que cambia la perspectiva de todo. Irte no siempre es abandono. A veces es amor propio en su forma más honesta. Porque hay situaciones donde quedarte te aleja de ti misma, pero irte te regresa a tu centro. He visto algo muy claro en la vida. Las personas no se rompen cuando se van, se rompen cuando se quedan demasiado tiempo en lugares donde ya dejaron de pertenecer emocionalmente. Y al final, la dignidad más profunda no está en lo que soportas, sino en la decisión valiente de elegirte incluso cuando duele. Hay algo casi inexplicable en la energía de una mujer que ha dejado de buscar validación externa. No necesita elevar la voz, no necesita demostrar nada, no necesita competir ni perseguir. Simplemente entra en un espacio y su presencia se siente distinta. No porque sea perfecta, sino porque es consciente de su valor. El verdadero magnetismo no nace del intento de ser vista, sino de la certeza interna de que no necesita ser elegida para ser valiosa. Y esa certeza cambia absolutamente todo, tu mirada, tu forma de caminar, tu manera de hablar, tu manera de decidir qué aceptas y qué ya no estás dispuesta a tolerar. He visto que cuando una mujer empieza a entender su valor, deja de negociar con lo que antes aceptaba por miedo. Deja de confundir atención con amor, intensidad con conexión, presencia intermitente con interés real. Porque cuando te reconoces internamente, ya no puedes volver a lugares donde tienes que disminuirte para encajar. Y esto es profundamente psicológico.
Las personas perciben cuando alguien ya no está disponible emocionalmente para la incoherencia, no porque se haya vuelto fría, sino porque se ha vuelto clara. Y la claridad es una forma de poder silencioso que cambia la dinámica de todas las relaciones alrededor. La estrategia aquí no es construir una versión idealizada de ti misma, sino convertirte en el estándar emocional que deseas atraer. Porque no atraes lo que deseas, atraes lo que eres capaz de sostener emocionalmente. Eso empieza en algo muy simple pero muy profundo. ¿Cómo te hablas a ti misma cada día? Porque la voz interna define la identidad externa. Si te hablas con crítica constante, terminas aceptando relaciones que refuerzan esa crítica. Pero si te hablas con respeto, empiezas a exigir respeto sin necesidad de explicarlo. También implica coherencia, ser coherente entre lo que dices y lo que permites, porque tu vida no se transforma por lo que declaras, sino por lo que sostienes. Cada límite que respetas contigo misma fortalece tu dignidad. Cada incoherencia que toleras debilita tu identidad. Construir una vida con propósito propio es esencial, porque cuando tu vida tiene dirección, el amor deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una elección consciente. Y eso cambia completamente la energía con la que te relacionas. Y hay una verdad que lo resume todo. Quien conoce su valor no mendiga amor ni atención, no porque no lo desee, sino porque entiende que el amor verdadero no requiere pérdida de identidad para existir. He visto mujeres transformarse completamente cuando llegan a ese punto, no porque el mundo cambie primero, sino porque ellas dejan de aceptar menos. Y en ese instante algo inevitable ocurre. El mundo empieza a responder al nivel de dignidad que finalmente decidieron sostener. Y al final de todo esto, después de hablar de dignidad, de límites, de amor propio, de silencio, de evolución y de conciencia emocional, queda una verdad que no necesita adornos. Nadie va a venir a rescatarte de una vida que tú mismo no estás dispuesto a cambiar. La transformación no ocurre cuando entiendes el mensaje, ocurre cuando lo encarnas, cuando dejas de justificar lo que te hiere, cuando dejas de negociar tu paz por miedo a perder a alguien, cuando dejas de confundir lo intenso con lo correcto, porque entender no es suficiente. La vida solo responde a lo que practicas. Hoy no es un llamado a ser perfecta, es un llamado a ser consciente, a observar en qué lugares sigues abandonándote para ser aceptada, a reconocer qué relaciones te están pidiendo que te reduzcas para poder encajar, a mirar con honestidad dónde has confundido amor con dependencia y presencia con estabilidad. Y si algo debe quedarte claro es esto: tu valor no aumenta cuando alguien te elige, ni disminuye